Bueno, buenas tardes. Para mí es una alegría enorme presentar este libro. Primero, porque me gusta muchísimo, y esto más allá del segundo argumento, que no es menor, pero que no tiene nada que ver con el primero, que es que yo la quiero muchísimo a María Rosa, que somos amigas desde hace muchísimos años, pero no es por eso que el libro me gusta muchísimo. Yo conozco la obra de María Rosa, alguna vez presenté otros libros de ella, hemos intercambiado muchas cosas intelectuales, artísticas, literarias, personales con María Rosa, y creo que a esta altura tengo alguna especie de mapa mental de cosas que la obsesionan y también de cosas estilísticas que se repiten. Yo creo que María Rosa es fundamentalmente una poeta, y una gran poeta, que hace narrativa, y cuando hace narrativa, y ahora creo que después de lo que voy a decir, ojalá se entienda porque cuando hace narrativa es una extraordinaria narradora teñida de su poesía, y que eso, bueno, le da un tono, una entonación y una particularidad muy especial que tal vez tenga que ver con esto, ¿no? Que estábamos diciendo, porque estabas diciendo hace un minuto sobre lo inclasificable, la inclasificabilidad de muchos momentos de la literatura ficcional de María Rosa. Lo que hicieron ahí, que además es un excelente título, es una novela para armar. Pero no es una novela para armar porque ustedes puedan exactamente elegir cómo se arma, sino porque el texto la presenta desarmada. Yo creo que es una novela constituida por pequeños relatos, algunos con la autonomía muy fuerte de cuentos, incluso hasta con sorpresa final, otros con menos estructura tradicional de cuento, pero siempre con una unidad muy particular, una presentación de situación, personaje, etcétera, que es unitaria. Por eso tampoco son exactamente capítulos, son más relatos que capítulos. Y esta estructura que se presenta, esta sucesión de estos relatos, que tienen algo de capítulos, pero no son capítulos, no se presenta en el orden cronológico necesariamente en el que todo esto transcurre, y no se presenta con los lazos evidentes que engarzan todo esto, pero hay lazos y hay un orden cronológico y hay un relato a reconstruir. Es una novela para que la armemos como lectores y lectoras, que nos da pistas todo el tiempo sobre cómo la tenemos que armar. Hay una metáfora que aparece al principio, de hecho el texto, el libro lo advierte en un prefacio, advierte que esta es una especie de novela para armar, y recurre a una metáfora que es una metáfora que aparece al principio, que una niña, creo que el segundo o el tercer relato, una niña mirando un espejo trizado, desde su perspectiva, aparece y aparece claramente como una pista de lectura. Voy a... Esperen un poquito. Acá está. La voy a leer acá, ella la cita al principio. El espejo, o sea, esta niña está mirando un espejo. El espejo tiene un marco en forma de rayos de sol. La luna está trizada. Solo refleja fragmentos de las caras que componen un rompecabezas transitorio sobre la superficie rota. A veces Lía se para frente a ese espejo, le hace muecas, le saca la lengua. Le divierte que la mitad de la lengua se vea 1 centímetro más arriba que la otra, que un ojo se despedace desfasado, como en algunos cuadros o historias donde hay partes descolocadas, ocultas o perdidas, que solo un ojo completo, por encima de todos, podría descubrir. A mí me interesa, yo voy a retomar esto del ojo por encima de todos, porque creo que hay 2 ojos completos por encima de todos. El de la autora que está organizando y el de la escritora, ¿no? Por un lado, y el de
nosotros o nosotras lectores. Lo cierto es que la metáfora del espejo, y este libro está lleno de imágenes que contienen alegorías. El fuego, el agua, el espejo son imágenes recurrentes en el libro porque tienen un valor de imagen simbólica realmente, pero no es evidente eso. Aparecen al mismo tiempo metidos en la anécdota, no es una cosa, miren que esto es un símbolo, digamos, es algo que fluye dentro de la anécdota y de pronto uno se da cuenta, bueno, que hay mucho fuego en esta historia, que hay mucha agua en esta historia, etc. Les decía que el espejo también yo creo que es una imagen, y es una imagen muy poderosa en la historia de la filosofía, es una imagen a la que acude cierta mirada del psicoanálisis, la de Lacan, es una imagen a la que acude el feminismo, tiene muchas, ha sido muy retomada, muy tomada, pero a mí me interesa centrarme acá en algo que dice Bakhtin y que le robará después Lacan. El espejo como la mirada de una otra edad que nos devuelve a nosotros, que nos miramos en él, quiénes somos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres incompletos. Solo nos vemos fragmentados. Yo tengo la percepción de mi mano acá. Yo no puedo ver cómo soy. Ustedes son los que pueden ver cómo es mi mano acá en relación con el todo. Yo solo tengo mi horizonte. Solamente una otredad que pudiera estar ahí arriba me podría ver en el horizonte en el que realmente estoy. En la ciudad de Buenos Aires, en el hemisferio sur del planeta, en cierto lugar de la nebulosa de Andrómeda, etc. Entonces, hay una otredad que es la única capaz de devolvernos completos. Y esa es la mirada que, bueno, el psicoanálisis dice que es primero que nada la mirada de una otredad que te recibe en el mundo y te devuelve la imagen completa, que es la madre, o quien por ella, o quien esté en ese lugar, que no tiene por qué ser ni una madre biológica ni una mujer. Y eso también tiene que ver mucho con el libro de María Rosa, donde hay muchísimos temas con la paternidad biológica o no biológica y los secretos del origen, pero ahí me voy a otra cosa que voy a hablar enseguida. Igual que entonces que en este espejo que construye finalmente la mirada total que yo no puedo tener de mí misma, la novela está construida de fragmentos que solo se pueden terminar de unir cuando se termina de leer. Y hay una mirada totalizadora que junta todos estos cuentos independientes que terminan de concluir un sentido para abrirse a 10 millones de preguntas una vez que ese sentido está concluido, solamente con la lectura final, ¿no? Esto se necesita una mirada de afuera que ordene todas estas escenas, cuentos cronológicamente, que conecte las relaciones transversalmente, los personajes transversalmente, de cuento a cuento. Y bueno, toda esa mirada otra arma una historia. ¿Qué es esta historia? Yo tengo 3 posibilidades, debe haber más, pero yo pensé 3 posibilidades totalizadoras para pensar esta historia. Una, la historia de una familia. Sin embargo, se nos va, igual que en los pedazos del espejo que nunca terminan de coincidir, porque es la historia de una familia, pero también, como la filiación, les decía yo, está casi siempre dislocada, como muchos de quienes dicen ser padres o madres o abuelos, finalmente no son necesariamente los padres, las madres, los abuelos. Como la novela está poblada de linajes bastardos, de orígenes escondidos, de secretos guardados muy celosamente, donde, qué sé yo, por ejemplo, una de las niñas de una de las familias importantes de la oligarquía terrateniente en realidad es hija de una india con la que su padre blanco tuvo una familia cuando tuvo que refugiarse entre los indios, o un muchacho cuya madre biológica, y él no lo sabe, murió en un campo de concentración de la dictadura burguesa terrorista. Va a haber que empezar a decirlo así, porque en estos tiempos
hay muchos que quieren decir otras cosas. Un muchacho, cuya madre biológica murió entonces en un campo de concentración de la dictadura, tiene una madre amorosa y que lo ama, pero que es la enfermera que asistió en el parto a esta niña, o sea, que la vida es bastante más compleja de las explicaciones fáciles. Y todo el tiempo, ¿no? Este tema de las filiaciones está todo el tiempo funcionando de una manera muy oscura y muy contradictoria y muy poco obvia, en tanto las relaciones humanas que aparecen ahí no son las relaciones blanco o negro de las explicaciones fáciles. Entonces, por un lado, una historia de una familia, está bien, es una familia de la clase dominante, pero resulta que adentro está atravesada por otras cosas y además hay seres de esa familia que no son de esa familia y que no son de la clase dominante. Entonces, por eso digo que se escapa también y se descoloca como historia de familia. También puede ser entendido como una historia a la manera del eslabonamiento de mitos en la tragedia griega, ¿no? Donde vieron que en la tragedia los mitos eslabonados van dibujando un linaje de culpas, de hubris, de excesos, de dolores terribles que se reciben y se transmiten de padres y madres a hijos e hijas sin tener conciencia de eso, ¿no? Yo no estoy hablando de pasiones sexuales en este caso. En la tragedia griega muchas veces aparece eso. No es esa hubris la que aparece en este libro, no es ese exceso, no es esa transgresión. Hay algo mucho más tremendo, que tiene que ver, diría yo, con el orden de clases, no con el orden de géneros. Y es el exceso de la ambición por el poder, el exceso de la ambición por el dinero, el exceso de la ambición por someter y dominar. Entonces, este exceso es el que arma un encadenamiento de culpas que también terminan armando una historia mayor, ¿no? Pero ya no es la historia de una familia, es la historia de gente encadenada por estos excesos. Y yo buscando cuajar una fórmula para esto, porque yo creo que esto es una obsesión en la obra de María Rosa, encontré esta fórmula, no sé qué pensará ella. Pensé que la hubris, el exceso, la transgresión que eslabona a estos personajes es la del daño, la transmisión del daño. Son, en muchos casos, dañadores que dañan. Y después sus hijos, sus hijas, son dañadores, dañadoras que dañan, y así. Pero al mismo tiempo, este planteo alrededor del daño, que está muy fuerte, yo creo que en muchos textos de María Rosa, tiene también otro planteo alrededor de la reparación. Son dañadores que dañan, y en muchos casos, de otros modos, simultáneamente, de modos muy extraños, también hay reparaciones. Y en ese sentido, yo creo que esta línea, lo que sería la historia de un encadenamiento de daños y de desamor transmitido, y también de raras reparaciones, raras porque tampoco son lineales, tampoco son fáciles, no son de Hollywood las reparaciones. Esta historia, y con esto voy cerrando, me queda una sola forma de plantear la historia, digo porque me parece que me estoy excediendo. Pero bueno, decía que esto del daño que es, bueno, mira, se me fue la idea que iba a decir, porque no la tengo acá, pero va a aparecer más abajo, que esto del daño que va engarzando y que también supone a su modo extrañas reparaciones, ya está, ya me acordé, plantea el problema de la responsabilidad humana, de la gente responsable de sus actos.
Aún personajes que uno diría que son completamente reacios en esta novela a pensar las consecuencias de sus actos, en algún momento se desaparece la consecuencia del acto, cosa que no está dicha, porque en el estilo de María Rosa no hay exactamente, no es una novela psicológica, no es por ahí por donde ella va, aunque hay psicologías y podemos intuir las psicologías de los personajes en muchos casos. Bueno, por último yo decía entonces, historia de una familia, historia de un engarzamiento de daños y en algunos casos de pulsiones de reparación, y en tercer punto, la historia de la Argentina, porque lo que se pone en juego en esta novela es la Argentina como nación, desde su fundación como nación hasta la actualidad, con hitos, ¿no? Como la campaña del desierto, la guerrilla y la dictadura, el menemismo y el saqueo menemista. Y esto también se ve al terminar, se ve el mosaico armado. Entonces, y también acá es interesantísimo que la historia argentina no parece como anécdota. La historia no es un escenario, una alusión. La historia está enmarañada con las pasiones, los condicionamientos familiares, los excesos, las construcciones subjetivas de los personajes. Entonces, decía que hay por lo menos estas tres líneas que sobrevuelan, enhebrando y armando un rompecabezas que tenemos que acomodar. Y yo creo que esa mirada desde afuera, y con este concepto sí voy a cerrar, esa mirada desde afuera que junta y conecta, y que es la mirada que se les pide a la lectora o el lector, pero que también está hecha desde la escritura, construye algo muy raro, muy trascendente. Trascendente simplemente porque no es inmanente, es algo que se termina de construir cuando se lee y está sobrevolando todo el tiempo las anécdotas, y que tiene mucho que ver con este estilo de poeta que tiene María Rosa. Ustedes saben que la poesía, la lírica, implica una escritura donde de un modo muy muy fuerte hay un yo, no porque el yo se queje de cuánto ama o cuánto sufre necesariamente, no pasa por eso, no tiene por qué ser confesional. Bakhtin, que hablaba tanto de que la novela era dialógica, que era un lugar donde las voces dialogaban en igualdad de condiciones y los personajes y los valores de los personajes dialogaban con los valores de los autores, insistía todo el tiempo en que la novela, la poesía, sin embargo, es monológica. Y yo me pregunté muchas veces por qué, y creo que tiene que ver con esto de que en la lírica hay, más allá de que haya diálogos, más allá de que haya contradicciones, hay una impronta de una mirada que totaliza desde sus imágenes, que le da una especie de significación trascendente a lo que ve. Y esto está de un modo muy, muy fuerte en todos estos relatos. En todos estos relatos hay una voz, aunque son relatos todos contados desde la perspectiva de personajes muy diferentes, viejos, niños, niñas, pobres, ricos, muy distintos, blancos, indios, pero aunque son relatos contados desde perspectivas muy diferentes de personajes, y realmente es la perspectiva del personaje y la memoria del personaje, hay una voz totalizadora, que es una voz poética, una voz que sobrevuela y es la que hace aparecer los símbolos, una voz que hace aparecer y reaparecer el agua, por ejemplo, o el fuego, y que hace interpretaciones no conceptuales, con imágenes, y donde al mismo tiempo la imagen plasma de un modo enormemente bello algo que trasciende a la anécdota, algo casi metafísico respecto de la trama. Mientras estamos siguiendo una historia de trama y con intriga, hay una mirada como metafísica, y yo creo que eso es una clave de la literatura de María Rosa.
Bueno, tengo más para decir, pero no voy a decir porque creo que 20 minutos es suficiente. Solo voy a dar un ejemplo pequeñísimo de lo que quiero decir. En una escena ambientada en una estancia donde hay una reunión con los poderes fácticos y donde va un jefe, llamado jefe, que remite fuertemente para quien quiera entenderlo a Menem, y un gobernador llamado gobernador que remite para quien quiera entenderlo a Duhalde, pero es una estancia, ya les digo, de la oligarquía terrateniente, etc. Hay una mujer muy especial que ha venido reapareciendo y la tenemos que reubicar, si somos lectores o lectoras avispados, la ubicamos en distintas situaciones del futuro. Y esta mujer mira, y el texto dice: Justina las recuerda bien. Esta es una mujer bella, es el adorno supuestamente bello del hombre poderoso que recibe a los poderes fácticos con los que quiere hacer negocios en esta reunión, en esta fiesta, en la estancia. Y el texto dice: Justina las recuerda bien. Los retratos, o sea, que son las fotos y las imágenes en esa estancia. Los retratos con sus trajes sucesivos como capas de tiempo. Y esto es la voz que está aludiendo también a lo que hace la novela, una sucesión de capas de tiempo. Los retratos con sus trajes sucesivos como capas de tiempo, desde las épocas coloniales, algunos uniformes militares y sobre todo ropas de hacendados y de burgueses. Las galeras reemplazaron a las pelucas, los polizones a los miriñaques, los vestidos de seda cortos y escotados en los años 20, a las blusas de batista, las faldas largas y los cuellos altos del 900. Uno y el mismo, una y la misma, aglutinados durante generaciones por apellidos que se entreveran en una trama compacta. Ahora se ha disuelto ese friso de la memoria que un solo coleccionista logró acumular junto a los campos o como parte de ellos. Afuera, en concordancia con el interior, las luces se multiplican de manera desusada. Los focos hundidos en el pasto, enredados en la pérgola, perturban a las criaturas escondidas en los árboles u ocultas bajo la hierba. Los sapos, las cotorras, los petirrojos, los caracoles y las babosas. Las hormigas desveladas por esos amaneceres artificiales a ras del suelo. También se agitan, acaso, los huesos humanos de muertos olvidados en el lado invisible, los yelmos inútiles y las espadas de óxido, las espuelas nazarenas y las botas de potro, los fusiles, las lanzas y las carabinas, los uniformes azules y los ponchos rojos, los hijos y las madres de todas las matanzas. No sé si se entiende lo que digo. Hay un ojo que no mira solo el centro de la fiesta, que puede mirar lo que no está invitado a la fiesta, que puede mirar la sangre que rodea la posibilidad misma de esa fiesta, que puede mirar las tragedias que sostienen el poder que está en esa fiesta. Y esta mirada no es una mirada que habla de la psicología de Justina, más allá de que Justina es evidentemente un personaje lúcido y a lo mejor atisba algo de todo esto. No es que es inverosímil que aparezca en la cabeza de Justina, es que no es la cabeza de Justina, es algo metafísico que está en la cabeza de todos los personajes, buenos, malos, siempre está esa mirada poética y lírica que sobrevuela. Bueno, muchas gracias y felicitaciones, es un libro hermoso. Sí, porque le estaba robando. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián. Bueno, para mí es un lujo, esto por muchos motivos, estar con Elsa y que María Rosa me haya dado la posibilidad de compartir esta mesa, gente que amo terriblemente como Silvia Paraguirre y otros amigos y amigas que están ahí. Bueno, yo esencialmente soy un humilde periodista cultural. Esto significa que soy un lector privilegiado, nada más que eso. Cuando la escuchaba hablar a Elsa y
y bueno, leo sus textos, tanto académicos como sus ficciones, y también de María Rosa. Pensaba que es complejo esto de trasladar la crítica, la mirada crítica, con todo ese aparato teórico tan fascinante, tan revelador, y poder desdoblarlo, ¿no? Ir hacia la ficción desde otro lugar, alimentarse mutuamente sin que uno anule al otro. Y eso para mí es admirable en las dos. Y recién en la presentación hablaba de fiel y coherencia. ¿Y por qué es original, María Rosa? Porque original significa, etimológicamente, ser fiel al origen. Y esa coherencia tiene que ver con una poética, justamente, y él se hablaba de que es poeta. Y ahí hay una relación con el lenguaje, no porque ya lo dijo otro poeta. El poeta pareciera ser hablado por el lenguaje, mientras que en la prosa uno intenta acercarse. Pero que no tiene que ver con escribir poesía o ver un verso, sino con una manera, como decía Marechal, que también lo citaba, con una manera muy particular de estar en el mundo. Y en la prosa de María Rosa hay como un peso, ¿no?, histórico, de tradición literaria, donde también, en términos bakhtinianos, si quieren, dialogan otros autores y autoras, ¿no?, con una especie de tradición. De ahí la originalidad. Y esta cosa también que decía Elsa de armar, yo lo sentí siempre en la obra de María Rosa, en el sentido de la apropiación, de poder uno apropiarse desde distintos lugares, con los conocimientos o la edad que tenga, y aprender, y no quedarse meramente en el nivel de contar una historia. Todos contamos historias. Algunas son más fascinantes de las que están en los libros. Pero esta posibilidad de aprender, de leer y aprender, de ir a la biblioteca. Es decir, que la literatura de María Rosa te lleva a la biblioteca, como lo han hecho otras escritoras y otros escritores. Y no en la anécdota. Y uno dice, ¿cómo hace María Rosa para pensar a nivel histórico? Es decir, ver la historia argentina, hacer lecturas y encontrar algo ahí muy chiquito, o aparentemente muy chiquito, que termina siendo revelador desde la sensibilidad de ella, que al mismo tiempo se conecta con la sensibilidad de las lectoras y los lectores, como si hubiera descubierto algo o hubiera puesto algo que no estaba. Y eso es la poesía, poner algo que no estaba, ¿no? Y esa coherencia que decían recién es una poética, es decir, es una poética. Se repite, decir, lo dijo Elsa, se repiten como los paranoicos con sus obsesiones, ¿no? Siempre ahí buscando, hay algo ahí que hay que encontrar. Entonces se repiten esos tópicos. Y en esa coherencia y en esa cuestión de ser fiel al origen aparece lo que pasa también con la literatura de eso, lo que pasa con la literatura de Silvia, perdón si no estoy nombrando a alguien, que es lo que yo más cercano tengo ahora, que no es la historia, sino que uno se da cuenta que está leyendo a mujeres y a hombres, es decir, no historias, sino formas de ver el mundo, y ahí está el ida y vuelta. Bueno, yo no soy crítico literario, lo dije, soy apenas un lector privilegiado, y en el diario, en página 12, a veces tengo la suerte de poder pensar, apropiarme de las lecturas. Y yo les voy a compartir lo que escribí para el diario, para el radar,
bueno, algunas preguntitas que también están acá. Y ahí también se ve la coherencia, ¿no? Porque las escritoras, los escritores saben que se les pregunta, debe ser muy difícil hablar del propio libro de uno, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo escribiste? Parece tan mágico y uno no sabe muy bien todo lo que tiene adentro, hasta que empieza a salir en la literatura. Bien. Les voy a compartir y hay algunas preguntas que yo le hice. Esto también es importante porque el periodismo cultural no es tan simple. Y las preguntas no son cuestionarios que le mandás. También a las escritoras y escritores les molesta cuando bueno, te doy una pregunta y acá me sufrieron varios. Pero para preguntar hay que tener conexión. Son quebraderos de cabeza tus preguntas, porque realmente te ponen a laburar. Sí. Sí, porque uno pregunta lo que quiere saber, es el momento del aprendizaje. Y al mismo tiempo, no incomodar a quien no sabe muy bien de todo, cómo se genera esta magia. Bueno, hijos e hijas, hombres, mujeres y dioses, fantasmas y personajes habitan este río narrativo de historias que propone María Rosa Lojo. En lo que hicieron ahí son cuentos, textos que indagan en el origen, en el pasado, en un hecho accidental de amor y de muerte, para enhebrarse en una formidable propuesta novelesca. Un libro que además condensa varios de los temas y núcleos literarios de la tragedia, la historia y la centralidad de la poesía, que María Rosa Lojo viene cultivando en una obra de creciente interés. Los dioses ciegan y también ensordecen a quienes desean perder, se afirma en el relato blanca y radiante. Y ahora se trata simplemente de apropiarse de una de las tantas lecturas posibles, algo que justamente es lo que permite en toda su extensión la obra de María Rosa Lojo, y reparar en ciertas palabras: el deseo y la pérdida, los dioses, ser ensordecido o cegado, los hombres, y en otra dimensión las mujeres, que parecieran hacer siempre un viaje hacia sí mismas, huyendo del poder que se enmascara según las épocas. Se paga un precio muy alto por eso. A partir de múltiples perspectivas que irán entretejiendo la trama que conforma todo aquello que necesita ser rescatado del silencio, o mejor, del olvido, María Rosa Lojo retoma el concepto de que somos hijos e hijas de nuestro propio tiempo, para desentrañar el delicado origen de la tragedia, en el sentido clásico del término. Ahí, otra vez, seguimos con él, no es casual. Y establecer un vínculo, acaso un diálogo que tendrá toda la fuerza de una revelación recién al final de lo que hicieron ahí. Es un nuevo libro conformado por 17 relatos que leído bajo las leyes de una extraordinaria propuesta, imponen el peso de su unidad hasta trascender el género y convertirse en novela. Empecé a escribir este libro, dice María Rosa, en 2017, con Perfiles, que sigue siendo el primer relato o capítulo de toda la serie. En un cuarto de hotel de una ciudad provinciana se encuentra un hombre y una mujer. Los dos están dañados por la enfermedad, el envejecimiento, sin dudas por el dolor y por las pérdidas. Los dos también están relacionados entre sí por una tragedia que afectó a la comunidad de la que formaron parte, pero esto último ellos no lo saben, y los lectores tampoco. Por el momento solo se ve de ambos un sesgo, un perfil, en un encuentro sexual que descoloca y sorprende.
Así nació la idea de crear una obra en la que se van sumando miradas, voces, personajes relacionados de un modo u otro, dice María Rosa Lojo. Cada relato, sin perder su valor intrínseco y su relativa independencia, fue aportando nuevos trazos a una imagen general que podríamos llamar novelesca. Lo que hicieron ahí estimula y exige la participación activa, cooperativa, de lectoras y lectores dispuestos a recoger y enhebrar los fragmentos dispersos. María Rosa Lojo afirma que su desafío como escritora fue lograr que se aceptara entrar en ese juego y se disfrutara del ejercicio creativo. Una vez que escribí todas las historias, dice María Rosa, la gran dificultad fue encontrar el orden de equilibrio para colocarlas, de modo que en la lectura se pudiera arrastrar los indicios sin perderse. Volví a armarlo todo más de una vez, en varias versiones. No hay una intriga lineal, ni en sucesión cronológica. Aquello que se busca conocer con más ahínco no está por delante de la acción primaria, sino atrás. Tiene que ver con el origen, con el secreto del origen, el de los personajes y el de la sociedad que vemos en el presente. ¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? Entonces, yo le pregunto a María Rosa, el poder se configura de distintas maneras a lo largo de lo que hicieron ahí, y ella me dice, sí, algunos personajes corren ciegamente tras el poder, sin saber quiénes son y sin intentar detenerse para averiguarlo. Villegas, por ejemplo. Otros tienen ese poder, también algún saber, lo usan para el bien y para el mal. Sorraquín, la señora. Otros no saben lo suficiente, ni siquiera lo necesario, pero salen del circuito de la violencia y aspiran solo a ser, a renacer y darse ellos mismos su propio nombre. Quizás el caso más trágico es la de Justina, traicionada y traidora, que destruye y se autodestruye, que sabe y puede finalmente asumir el control de su vida, pero queda presa en el circuito infernal de la venganza. Y lo que hicieron ahí narra las historias entrecruzadas de un grupo de personas que viven en ciudades vecinas de la provincia de Buenos Aires, también en La Plata y en la zona rural de la misma provincia. Hay un nudo trágico en el pasado cercano que vincula a varios individuos y familias. Un accidente en el que mueren alumnos y maestros de una escuela de educación especial. Desde esta desgracia parte una red cada vez más vasta que nos va llevando a otros personajes y se aleja hacia el pasado, hacia remontarse a la época de las guerras de frontera, de las guerras civiles. De algún modo, de este microcosmos se concentra la historia argentina como un palimpsesto del que vamos descubriendo capa tras capa. Un eje importante en lo literal y en sus reverberaciones simbólicas es el hilo de las filiaciones. ¿Quiénes son los padres de cuáles hijos en un mapa temporal marcado por la violencia, la negación, el ocultamiento, lo vergonzante de los linajes que incluye un interrogante metafísico? Entonces yo hay una poética en este libro que se vincula como un eslabón más en el conjunto de tu obra, le pregunto yo. Esta marca poética, en tanto aspiración a una escritura reveladora y esencial, siempre relaciona mis libros entre sí. También está en la presencia o la pregnancia del fantasma como voz y legado, luminoso u ominoso de los muertos, las rupturas que permiten saltar a otra dimensión desde la superficie visible y acceder por relámpagos a un saber de lo que se mantuvo escondido. Así le ocurre a Lía, que es una especie de Casandra, pero no ya del futuro, sino del pasado. ¿Acaso porque ese conocimiento permite evitar que en el futuro, como un eco fatídico, ese pasado se repita? En esto se parece a Flick, personaje de una novela mía anterior, Todos éramos hijos. Lía puede vincularse igualmente con los chamanes, los visionarios y visionarias que atraviesan mis textos, así como el personaje de Miguel, a la vez culpable y víctima. Se alinea simbólicamente con un santo popular, el Gauchito Gil, otro personaje de mi narrativa. Se repite la pregunta por quiénes son los culpables o los responsables de qué hechos y
cómo los actos negados o silenciados impactan sobre las generaciones futuras. Cómo, a partir de los individuos, se va dibujando en lo profundo el tapiz de la historia colectiva. En cambio, a diferencia de otros libros que incluyen personajes históricos reales o se centran sobre ellos, en este no los hay. Todos son caracteres de ficción, tanto los del presente como los del pasado. Siempre, eso sí, en el escenario reconocible de la sociedad argentina. A partir del personaje de Lía, tan importante en el libro, podemos pensar todo un recorrido del universo femenino en lo que hicieron ahí. Le pregunto yo. Lía es a la vez un punto de llegada y un punto de inflexión o un quiebre en ese universo donde, en efecto, hay muchas mujeres que cumplen diferentes roles. Clara, Justina, Bernarda, Elvira, Ana, la señora Inés, Alejandra, Delia, Victoria, Luciana, Fermina, para mencionar solo aquellas identificadas por nombres o por apodos. Todas ellas, Lía, la más joven, la nueva, es la que puede cruzar hacia el lado oculto de la realidad, la que ha recibido una llave a la vez literal y simbólica por la cual accede a todo lo que hicieron ahí, al hilo de su propio origen, en el lugar de tránsito sobre el borde de la llanura donde ocurrieron el amor y la muerte, donde sedimentó y se enterró la memoria, que corre subterránea como ese río, varias veces aludido, que se oye resonar, pero que nunca se ve. Y yo le pregunto finalmente, ¿se paga un precio muy alto por ese conocimiento? Lía, dice María Rosa, carga con revelaciones que nadie va a corroborar y ni siquiera espera ser creída. Ha sobrevivido al fuego y al derrumbe. Los ha superado. De ahí, probablemente, dimana su don. Desde la frontera de la muerte accede a otro umbral de la conciencia. Un precio de ese saber es la soledad. Los que saben, título de la última parte del libro, están a solas con secretos que seguirán siendo guardados dentro del mundo novelesco. Sobre todo Lía. ¿Quién le prestará oídos a esa portentosa Casandra? Su visión parece acabar en ella, que no puede probarla ni transmitirla a los otros personajes. Sin embargo, en ese mismo momento, esa revelación abrumadora se está desplegando ante los lectores. Termina diciendo ella, quizás somos todos los hijos bastardos de un Dios que se fue y nos dejó huérfanos en la intemperie de este mundo, concluye María Rosa Rojo. Y tenemos que autoconstruirnos en una perpetua tensión entre la contemplación y el poder, entre la libertad y el destino. Bueno, me toca agradecer, que es la parte que más me gusta, porque en todos los actos que organizo por algún libro, que no son muchos, siempre los que están al lado son personas a las que admiro y quiero. Realmente no es casual que Sebastián Basualdo y Elsa Brukarov estén aquí. Nos conocemos hace mucho tiempo, con Elsa ya hemos cumplido, no sé, bodas de amistad de, no sé, 40 años, 40 años, en fin. Y desde los 80 casi. Nos hemos hablado todo, y estas preguntas de Sebastián Basualdo, bueno, él me preguntó si las podía leer, y le dije que por supuesto que sí, porque sus reportajes, aunque él no quiera definirse como crítico, es un excelente escritor, por cierto, sus reportajes son verdaderas elaboraciones y hemos tenido largos diálogos por teléfono justamente con este texto, que creo que ha sido muy útil que lo leyera porque da un panorama desde el punto de vista de la autora
y de su lector privilegiado. Dice, bueno, no es para tanto, Sebastián, pero no creo que sea un privilegio leerme, pero bueno, gracias por haberme leído de verdad. Como siempre me pasa con Elsa, todo lo que ella dice me resulta revelador. Realmente aprendo sobre mí escuchándola. Eso ya me pasó cuando comencé con este libro, porque es una propuesta distinta. Si algo no soporto es aburrirme con lo que escribo o repetir lo que ya he hecho. Para mí la literatura es un modo de conocimiento, necesito que me descubra algo, de lo contrario no encuentro que sirva para nada. Es como verdaderamente lo que me mueve es una pulsión de desentrañar lo real y qué hago yo ahí, y que va cambiando con los años. Este es un libro duro, que bueno, creo que lo ilumina por dentro la poesía, pero es un libro duro, sí. Y estoy muy de acuerdo con esas tres hipótesis que, bueno, las tres funcionan juntas. Es la historia de una familia, es la historia de una sociedad dañada, que no es solo la nuestra, digamos, no es una novedad que los seres humanos producen sociedades que dañan, que son mataderos y que están gobernadas por la locura del poder. Y bueno, y lo último que decía Elsa, de la reparación, también me parece un gran descubrimiento. Es así, porque este texto, que es narrativo breve, pero al mismo tiempo es un todo novelesco, creo que si algo no hace es precisamente edulcorar la crueldad de la vida. La vida es muy cruel. Pero al mismo tiempo, en esa crueldad de la vida, también como verdad, hay encuentros y reparaciones, de donde menos lo esperamos. Eso es lo más curioso y es también lo que sucede. A mí por lo menos me ha sucedido en mi vida humana personal. El poder de la reparación, del amor que nos llega, de donde no tendría que habernos llegado, o no esperábamos que nos llegara, y sin embargo ocurre. Así que, bueno, estoy muy agradecida realmente por su lucidez, a Elsa en particular, además, porque fue, junto con Marcela Crespo, creo que fueron las dos lectoras de esta obra antes de que se publicara. Y la visión de Elsa, en quien yo confío mucho, como su capacidad de escritora, la visión de ella me ayudó a armarlo. El libro se escribió en diferentes etapas y para decidir el armado final, creo que la perspectiva de ella fue decisiva. Logré encontrar cómo armarlo de manera tal que el lector o los lectores, las lectoras, pudieran entrar en ese juego, que tiene muchas historias, pero que no solo, como dijo Sebastián, no solo aspira a contar historias, que tiene una voz poética trascendente y una metafísica. Es verdad, eso Elsa también, creo que sí, que está en todos mis libros. Bueno, en este mundo complicado, poliédrico, de tantas entradas, me resulta muy difícil elegir qué leer. Hay un episodio que a mí siempre me resultó conmovedor y que hoy lo es más todavía por circunstancias personales, de una pérdida muy reciente de un hermano, mi único hermano. Y el cuento se llama La hermana. Y ya no spoileo nada porque, bueno, Elsa mencionó a este personaje, a esta hermana que es una mestiza, es una hija de algo que sucedió también en las guerras de frontera, que fue el exilio de los unitarios o de quien estuviera perdiendo la guerra en un momento dado, el exilio en las tolderías. La vida de Manuel Baigorria es un buen ejemplo, ¿no?, de casos así, y pasó muchas veces, más de las que se quieren recordar.
Y Luciana, el personaje de esta historia, es un producto de ese cruce. Y cuando su padre decide volver, una vez que cae Rosa, porque es humanitario, cuando decide volver con sus 2 hijos, que son hijos de una mujer indígena, Luciana lo acompaña, pero su hijo varón no. Y en un momento dado, cuando ya se ha consumado la derrota de las comunidades indígenas, y ya es irreversible e irreparable, este hermano varón que quedó del otro lado, que decidió quedar del otro lado, pide que busquen a su hermana, porque sabe que ella lo está esperando. Como sea que vuelva, lo está esperando. Y tiene un objeto personal que ella le ha dado cuando se separaron. Bueno, llegan unas señoras de la llamada Sociedad de Beneficencia, que en realidad, como eso se denunció en los diarios de la época, fue uno de esos actos de crueldad que suelen ocurrir en todas las derrotas, sobre todo los vencidos, ¿no? En fin. Y que acá tuvo sus características. La crueldad consistió básicamente en desarmar las familias, desintegrarlas, y repartirse a los que habían quedado cautivos, esta vez del lado de los criollos, de la sociedad que supuestamente era la civilizada. Bien, voy a leer este episodio en el que buscan a Luciana para ver si puede reconocer o no al hombre que dice ser su hermano. Luciana se esfuerza por permanecer derecha, se adosa al respaldo del sillón, la alienta con los ojos a seguir. Consultamos a una persona que conoce a su familia. Nos confirmó la historia, pero solo usted puede saber si el hombre es quien dice ser. No quisiéramos ilusionarla en vano. Ya se sabe lo que han sufrido todos los que tuvieron a los suyos en cautiverio. La probabilidad es mucha, sin embargo. Vea si reconoce esta medallita. Dijo que era de usted, que se la dio antes de la huida. Pero él quedó de un lado y usted y su padre del otro. Luciana abre la mano. La señora Yunzue coloca suavemente sobre su palma una lámina de oro, delgada, circular, pequeña. Con el dedo índice, Luciana tantea el relieve. La memoria de su piel está intacta. Es la misma imagen de la Virgen de Luján que acariciaba de niña, noche tras noche, luego de la muerte de su madre, para poder entrar al sueño. El corsé la aprieta hasta asfixiarla, incapaz de contener la tormenta que todo lo desgarra. El mundo que tiene adelante y a los costados se oscurece, como si se cerrara el telón de un escenario. Cuando vuelve a abrir los ojos, hay bajo su nariz un frasco de sales, y la señora Unzué la está abanicando. La siguiente escena, es decir, el tránsito que la llevó desde su casa al hotel de inmigrantes donde están los sitios para repartir, ha sido eliminada. Empieza a recordar, como dentro de un sueño, los espacios de una enorme construcción en la que se acumulan personas, las salas que huelen a desinfectante, los dormitorios interminables con filas de cuchetas. En una sala están ellos. Hay, sobre todo, mujeres y niños. Aunque su estirpe exista desde hace siglos en el país del sur, para los ganadores de la guerra, esos vencidos son tanto o más extranjeros que los demás huéspedes del hotel. Los inmigrantes de allende el océano que llenan las salas con ecos de otras lenguas y reflejos de otras banderas. Luciana reconoce gestos, pieles, trenzas, los aros de plata en forma de grandes rectángulos y los collares que todavía llevan algunas mujeres sobre los vestidos sencillos de bayeta o cretona. No son los que usan las indias, deben de provenir de los almacenes de caridad y sirven para familiarizar a sus portadoras con las normas y costumbres que regirán sus vidas de ahora en más. No es aquí, aclara la señora de Unzué. Les hemos reservado un cuarto para que puedan hablar a solas. Atraviesan las filas de mujeres que les van abriendo paso, la mayoría con la cabeza baja, sobre todo las que tienen hijos. Los amontonan en torno de sus faldas, los abarcan y aprietan con ambos brazos, les ruegan que se callen y que no miren.
hacen como el choique. Son avestruces que creen esconderse del enemigo depredador si ocultan los ojos bajo la tierra. Una de las niñas, sin embargo, se suelta de su madre y escupe al costado, para que el ruedo de los vestidos de las señoras se manche con su saliva. Murmura algo. Luciana sabe que acaba de maldecirlas. La introducen en un despacho administrativo que les han dejado en préstamo por un rato. Hay una mesa de escritorio, unos estantes, 2 o 3 sillas. Un hombre alto, de huesos grandes, está de pie contra una ventana, mirando hacia afuera. Las señoras cierran discretamente la puerta detrás de Luciana. Ella se clava las uñas en las palmas de las manos. Cuando él se da la vuelta, no encuentra al muchacho que fue, perdido dentro de ese cuerpo, pero sí sus ojos. El hombro de su hermano huele a ropa vieja, percudida. En la piel hay dejos de tabaco y sudor que se mezclan con sus lágrimas. Él le acaricia la cabeza con las 2 manos. Mari Lambden, buenos días, hermana, le susurra al oído, casi como si cantara. Gracias a la botica, a José Luis, a Marcela, que siempre está ahí para todo, a María Laura, que vino con sus alumnas, a mis colegas tan queridas, las que puedo ver, bueno, Silvia Plager, amiga de toda una vida, Paula Barsavsky, Silvia Iparraguirre, que están acá, amigas más recientes, bueno, todos los que no veo, pero que están, que llegan hasta el fondo, gracias por venir, por acompañarme en un momento en que realmente siempre me alegra la compañía, pero en este momento particular me es muy necesaria. Así que muchas gracias.